queríamos dar inicio dando un especial saludo a todos los que se están conectando esta mañana a este webinar. Yo soy Martín Mujica, gerente general de Cuprum, y tengo la suerte de poder hacer de anfitrión esta mañana en esta conversación. Una conversación que se da en un momento en que están pasando muchas cosas. Hemos tenido un inicio de año muy intenso. En particular, en Chile ha habido muchos cambios por el tema de la reforma a pensiones y por los avances en todos los aspectos de la economía chilena, pero también sin duda a nivel mundial con los cambios y las ideas, las propuestas algo especiales, digamos, que ha tenido el presidente Trump y su impacto en la economía global. Así que es por eso que esta mañana pensamos tener una muy entretenida e interesante conversación. Yo los invito, como siempre, a que puedan hacernos llegar sus preguntas. A la derecha de su pantalla tienen un signo de pregunta, ustedes lo pinchan, escriben sus preguntas y después nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo de poder contestarlas esta mañana durante este webinar. Así que muchas gracias de nuevo por unirse y yo voy a pasar a presentar a nuestro orador principal esta mañana, que siempre nos acompaña, ya es una tradición. Tenemos con nosotros a Valentín Carril. Valentín, economista de la universidad, bueno, tiene un doctorado en la Universidad de Minnesota, economista de la Universidad Católica, y tiene una vasta y larga trayectoria en temas de economía, en análisis de la economía mundial, en particular de Latinoamérica y por supuesto de Chile. Él ha sido director y fue parte del grupo Príncipe durante muchos años y sigue siendo asesor del grupo hoy día. Así que tenemos la suerte de contar esta mañana con Valentín. Valentín, muchas gracias por acompañarnos y tienes la difícil misión de tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando y cuáles son los potenciales impactos en este inicio de año tan volátil, vamos a decir, y con bastante incertidumbre. Así que muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor, Valentín. Muchas gracias, Martín, por tu siempre muy amable introducción. En todo caso, se me ocurrió mientras hablabas pedirte una ayuda, porque tú viste que Trump y Zelensky llegaron a una propuesta de alto el fuego en la guerra con Rusia, Ucrania y Rusia, y necesitamos un diplomático. Y yo creo que tu diplomacia, al decir que las medidas de Trump son especiales, una palabra muy bien escogida, creo que tiene una buena capacidad diplomática. Bueno, en todo caso, esa es la noticia, yo diría, de día en la mañana. Dentro de otra también salió el IPC de Estados Unidos. Y efectivamente el año ha sido lleno de noticias, entre otras cosas, por supuesto, muy importante, porque Trump llegó efectivamente recargado, como decían sus opositores durante el proceso eleccionario. O sea, ahora tenemos un Trump 2.0 más fuerte o más rápido, al menos, no sé cómo decirlo, que la vez pasada. Interesantemente, la vez pasada la bolsa subió de manera casi continua durante su presidencia y ahora está, como todos sabemos, cayendo dada todos los problemas que hay, y lo voy a ir comentando. La idea, como siempre, es que yo hable más o menos una media hora y después dejar harto tiempo para sus preguntas, así que le agradezco ampliamente a cualquiera que ponga preguntas ahí en el panel a la derecha del computador. Dice preguntas y ustedes pueden poner ahí sus preguntas que trataremos de responderlas todas, digamos, en la medida que se pueda. Así que, mostrando la presentación, voy a achicar la pantalla mía para poder ver yo mismo mi presentación. Ahí está. Primero que nada, es bueno partir por una idea de cómo anda el mundo, para dónde anda el mundo. Y el mundo está en este momento en una situación de... voy a apagar mi pantalla mejor. Bueno, ¿se ve bien la presentación, Martín? Sí, se ve perfecto. Ya, gracias. Entonces,
es bueno ver cómo anda el mundo. El 22 hay que dejarlo, o sea, ya que un poco atrás, el 23 el mundo, los socios comerciales de Chile crecían al 3,4, es un crecimiento bastante normal, al menos medido de acuerdo a las cuentas nacionales de cada uno de los países. Y estamos esperando que el mundo se mantenga más o menos parecido. Ahora, esto del mundo, ¿por qué digo que un poquito depende de las cuentas nacionales de los países? Porque un país tremendamente importante aquí, el más importante socio comercial de Chile, que es China, tiene una medición de PIB que crecientemente no es aceptada por los economistas académicos, y yo creo que el crecimiento real del mundo, o de los socios comerciales chilenos, mejor dicho, anda más bien por el 2,5. En todo caso son, yo diría, más bien detalles. El mundo está bastante con un crecimiento bajo, pero yo diría más o menos estable, y los términos del cambio fueron favorables, o están siendo relativamente favorables este último par de años, y para el año 2025 el Banco Central espera una pequeña caída. Estaba mirando hoy día en la mañana el precio del cobre y el precio del petróleo, y la verdad es que no hay movimientos demasiado dramáticos respecto a lo que hemos venido teniendo. El petróleo en torno a 67 y el cobre en torno a los 4,3. Por lo tanto, no andamos tan lejos de las estimaciones que tiene el Banco Central. Por ese lado, hasta ahora seguiría tranquilo, nervioso, por decirlo así. ¿Cuál es el tema, yo diría, principal de este año todavía, y quizás siga siendo el principal el próximo año también? La inflación en general. Y la inflación tiene dos caras. En el mundo occidental, la inflación fue altísima durante la pandemia, y si bien ha bajado, se ha mantenido más alta que las metas de los países. En China pasa lo contrario, y en otros países asiáticos también la inflación está demasiado baja, y se lo voy a mostrar. Pues bien, aquí tengo la inflación de Estados Unidos mes a mes. No está todavía febrero en este gráfico porque eso salió hace como media hora atrás, pero la miré y no cambia la conclusión. Entra un 0,20 y sale un 0,19 del promedio de 6 meses, por lo tanto el promedio no cambia nada, queda en 0,24, y la meta es 0,17. ¿Ah? El 0,24 implica una inflación anual de 2,93, o sea, casi 3, y la meta de Estados Unidos es 2. Uno puede decir no una diferencia tan grande, pero en realidad sí lo es en términos de sus implicancias para la política, y también, bueno, si uno lo ve por el fondo es 50% más que la meta, o sea, es harta la diferencia. Así que el Banco Central de Estados Unidos, a mi juicio, va a seguir siendo relativamente conservador en cuanto a la baja de tasa, y eso tiene implicancias para Chile, porque la tasa de Estados Unidos hoy día está en 4,33, ellos dicen que la van a mantener el rango 4,25, 4,50, pero uno lo puede ver diariamente, y el último día disponible estaba en 4,33, ahí la han mantenido de hecho varios días. Con la tasa chilena en 5, el espacio para que nuestro Banco Central baje la tasa de interés es bastante acotado, y bueno, ahí voy a comentar un poquito más cuando veamos Chile. Pero ya por la parte internacional, el espacio de corte de Chile es, como le digo, acotado. Aquí tengo el PIB de Estados Unidos, y se ha producido algo bien interesante. En Estados Unidos se ha empezado a hablar de recesión. Y lo que pasa es que el PIB trimestre primero de este año versus cuarto del año pasado se supone que viene negativo. Aquí hubo un cambio bien impresionante en las estimaciones. Cuando se hace el Banco Central de Atlanta, hace su primera estimación, que es bastante famosa, la más conocida, del PIB del trimestre que estamos viviendo, el trimestre en curso, es una estimación que se hace en base a ecuaciones que utilizan datos que salen más rápido que el PIB, qué sé yo, las ventas minoristas, la inflación del mes de enero, etcétera, esas cosas ya se saben, pero el trimestre, enero a marzo, todavía no se sabe, entonces se hace una estimación con datos ya reales del trimestre que estamos viviendo. Esa estimación, en inglés le llaman el nowcast, o sea, pronosticar hoy día, partió el 3 de febrero con muy poquitos datos, en 3,9% de crecimiento secuencial contra el cuarto trimestre, y hoy día está en menos 2,4. Y de hecho pasó por menos 2,8 en algún minuto. ¿Qué significa eso? Eso significa que los datos del trimestre han sido peores
de lo que el modelo tenía antes que empezara a recibir esos datos. Estos datos empiezan a llegar durante febrero, los datos, ¿no es cierto?, de enero principalmente. Por lo tanto, los datos han sido malos de la economía, pero yo diría no tan malos, al menos los datos principales que uno ve, pero sí han hecho caer esta estimación. Sin embargo, hay un problema bien grande con estos números, que es que dependen de cuánto es el grado de ajuste estacional que le hacemos al primer trimestre en Estados Unidos. El primer trimestre de Estados Unidos es trimestre de invierno, como muchos saben, yo creo que todos sabemos, el invierno de Estados Unidos es muy duro en muchos lugares, particularmente en lugares muy importantes para el PIB, toda la costa este, al norte, hacia Nueva York y hacia el norte, la zona cercana a Canadá, de hecho donde estudié yo, en Minnesota, se llega a 40 grados bajo cero, cosas así. Por lo tanto, el primer trimestre es un trimestre de menos actividad en construcción, incluso en ventas minoristas en algunos lugares, la gente evita salir de sus casas, y por lo tanto es un trimestre con un ajuste estacional muy fuerte, y por lo tanto el número depende mucho del ajuste estacional. ¿Por qué les doy toda esta lata? Porque según mis estimaciones, si el PIB secuencial, cuarto trimestre contra primer trimestre, cayera 2,4, año contra año crecería en torno al 4%. Me puedo equivocar por mucho con este número, pero no creo que me equivoque por tanto como para que de verdad haya una recesión en términos de caída año contra año. A propósito, la definición de recesión es mucho más amplia que 2 trimestres de caída, y la verdad que por ahora nadie espera caída en el segundo trimestre. Por lo tanto, ninguna definición de recesión debería ocurrir. Y esta línea roja que está aquí es mi estimación de qué va a pasar con el PIB en términos de año contra año, como medimos en Chile. Como ustedes pueden ver, Estados Unidos sigue muy, muy fuerte. De nuevo, esta línea roja puede tener gran grado de error, pero no creo que baje a menos de cero, de ninguna manera. Por lo tanto, yo diría, primera cosa, no veo recesión en Estados Unidos a corto plazo. La probabilidad nunca es cero, pero yo diría que la probabilidad es menos que lo que dice el mercado, que está en torno a 40%. Yo creo que la probabilidad debe ser del orden de 15%, que es el promedio normal histórico. Entonces, bueno, aquí yo trato de no poner mucho texto, pero puse un poquito de texto para no olvidarnos. La elección de Trump con un Congreso favorable, y puse favorable de manera bien específica. Es un Congreso favorable, pero por un margen muy pequeñito. Se le dan vuelta un par de senadores o 10 diputados y la cosa ya no camina. Entonces, tiene que ser bien cuidadoso en ese manejo. Pero sí ha permitido que su agenda avance más rápido de lo esperado. Y desde el punto de vista estrictamente económico, puse ahí para no entrar en discusiones políticas, lo más importante siempre ha sido las que tengo ahí listadas de Trump. Y fue lo mismo para Trump la vez pasada. En la parte positiva hay una reducción de regulaciones. Las economías occidentales, yo opino, están en general sobre reguladas o mal reguladas. Quizás reducción no es la palabra perfecta, quizás la palabra perfecta sería mejoramiento de regulaciones. Y la búsqueda de no subir los impuestos, que iban a subir automáticamente si no se hace algo. La baja de impuestos a las personas que hizo Trump era transitoria por su posible efecto negativo en el déficit fiscal. Eso tiene que modificarse y está en camino a hacerse en el Congreso, y posiblemente implementar nuevas, que eso tiene que ver más que nada con rebajas de impuestos a las empresas. Esas rebajas de impuestos son bastante grandes, entre paréntesis, y a propósito hay que tenerlas en mente cuando uno realiza el plan económico de Trump completo, porque la parte negativa de Trump siempre ha sido la reanudación de las batallas comerciales o guerras comerciales y la intención de efectuar masivas deportaciones y detener la inmigración. La primera, obviamente, causa una caída en la especialización en el mundo. La especialización es un tremendo factor positivo a la productividad, y al bajar la inmigración o incluso efectuar masivas deportaciones, reduciría la oferta laboral, lo cual obviamente también es negativo para el PIB. Pero hay una palabra ahí que es clave: masivas. Por ahora, Trump habla de forma muy grandilocuente, pero las deportaciones son de número bastante pequeño para afectar una fuerza laboral americana o total de Estados Unidos del orden de 160 millones de personas. Habría que efectuar deportaciones, no
no sé, de 3, 4, 5 millones de personas para que realmente tuviera un efecto importante a nivel macroeconómico. Por lo tanto, por ahora, mucho ruido desde el punto de vista macroeconómico, pero yo diría todavía pocas nueces en esa parte. La parte de la guerra comercial está tremenda y eso yo creo lo que está castigando la bolsa de Estados Unidos, aparte del hecho que estaba a precios muy altos al inicio del año. La disrupción del equilibrio geopolítico es un problema que yo no me cuesta mucho analizar, pero yo diría esta noticia de la mañana, de que al menos hay una propuesta de cese el fuego, yo lo veo como algo positivo. Ojalá que eso siga caminando. Vamos a ver qué pasa. Pero ahí no tengo mucho más que decir. Ojalá que resulte nomás. Económicamente no es una guerra tan relevante. Ok. Lo otro que está pasando en Estados Unidos, y esto es bien interesante, los salarios reales se han seguido recuperando, y eso yo creo que fue una de las grandes razones por las cuales Trump perdió Biden o Kamala Harris, mejor dicho, perdieron la elección. La gente de Estados Unidos estaba molesta con la pérdida de valor adquisitivo de sus salarios. La inflación de Estados Unidos acumuló 21,3% en los 4 años de Biden, casi 5% promedio anual, y eso en un país donde no hay costumbre de aumentar sueldos por inflación, causó una caída de salarios reales, bueno, brutal, que ustedes ven ahí, y eso yo creo que fue parte de la elección. Ahora estamos recuperando, pero todavía no hemos vuelto al pico. Este pico es un poquito mentiroso, sí, porque estuvo motivado en parte por la pandemia, donde hubo muchos salarios altos que se mantuvieron trabajando y salarios bajos que salieron del mercado porque no podían trabajar online. Entonces, un poquito mentiroso, pero yo diría que 380 ya es un nivel razonable como para considerarlo a nivel prepandemia, por decirlo así. Ok. La guerra comercial está muy potente, como les dije antes, Trump viene recargado, esta parte fue su guerra comercial anterior y ahora está la guerra comercial esta, o sea, la velocidad y magnitud ha sido realmente mucho mayor que la vez pasada. Yo diría que esta línea hay que compararla con esta, o sea, realmente, como decían sus opositores, viene efectivamente recargado con sus medidas, entre comillas, especiales, como decía nuestro gerente general de Cupro. La otra cosa que está pasando, y esto es como para reflexionar, pero quizás no tiene tanto impacto al súper corto plazo, pero yo creo que es una cosa bien importante para la mirada de largo plazo. ¿Cuánto la gente confía en otras personas? Es una pregunta bastante abierta. ¿Qué porcentaje de la gente de Estados Unidos dice que la mayor parte de la gente es confiable, uno puede confiar en ellos? Ese número eran los 80, entre 40 y 45%, y hoy día está acercándose al 30%, que es más o menos el número que le di a Chile hace un tiempo atrás. O sea, cuando baja la confianza en las personas, hacer negocios se dificulta. Cuando yo me doy la mano con alguien para hacer un negocio y confío en que después vamos a firmar los contratos correspondientes sin problema, es más fácil negociar y llegar a acuerdos que cuando uno confía y uno tiene que estar siempre preocupado de la notaría, del abogado, antes de siquiera saludar. Por lo tanto, esto yo creo que es negativo para el crecimiento de largo plazo de Estados Unidos y del mundo, y lo voy a seguir monitoreando. Ok, entonces ese es Estados Unidos. Resumen, bastante bien en términos de PIB, el desempleo está en 4,1%, subió una décima en febrero, ninguna noticia. La creación de empleo fue 150.000. El dato de inflación de hoy día bajó de 3 a 2,8 la inflación anual, y la inflación eliminando los ítems volátiles bajó de 3 a 3,1, en ambas fue 0,2, que es cercana a la beta. O sea, yo diría, las últimas noticias nos trajeron cambios realmente muy particularmente relevantes, y las cosas complicadas siguen complicadas. Estados Unidos tiene una deuda de casi 35 trillones de dólares. Sin embargo, yo diría que la deuda más peligrosa, entre comillas, es la deuda externa, que es 9 trillones no más, o sea, es un cuarto más de la deuda total, y tiene mucha deuda con ellos mismos. Hay deuda con el Federal Reserve,
hay deuda con gobiernos locales, con fondos de pensión y con el sistema de pensiones. O sea, es deuda con otras instituciones gubernamentales o semigubernamentales. Y por lo tanto yo, si bien me preocupa y me gustaría que bajara la deuda, no la encuentro algo tan crítico como a veces leo en otras partes. A propósito, antes de terminar Estados Unidos, eh, este instituto de eficiencia de gobierno que tiene en este momento maneja Elon Musk, piensa hacer cortes entre 1 y 2 trillones de dólares, lo cual sería 3,5 y casi 7% del PIB, cortes realmente gigantescos, que si es que cortan puras cosas inútiles no serían problema, pero si cortan cosas que son útiles puede ser un problema no despreciable. Y el análisis de la política de Trump completo es: tuvo impuestos arancelarios, lo cual obviamente le va a significar que la gente va a gastar más dinero, o sea, va a ser un impuesto a la gente, en parte un impuesto a la gente de Estados Unidos, en parte un impuesto a los exportadores hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos es grande y afecta la demanda mundial, no es lo mismo que un país chico, pero hay una baja de impuestos, que supuestamente yo subo impuestos por un lado, bajo por otro, podría quedar más o menos equilibrado, ¿no? En el análisis global no está tratando de cobrar más impuestos, está tratando de trasladar los impuestos de un lado a otro. Y último dato, pasó una cosa bien divertida. Hoy día salió el dato de la encuesta que hace una institución que se llama NFIB, que es una cosa nacional de negocios, la B por Business. Y está alta tanto el optimismo como la incertidumbre. Bajó un poquito, pero igual está alta contra los promedios históricos, lo cual es bien divertido. O sea, la gente de los negocios pequeños percibe optimismo, pero también percibe gran incertidumbre, y yo creo que eso es lo que está afectando, la incertidumbre que está afectando la bolsa. Ok, voy a pasar súper rápido en Europa y China. En Europa la inflación está por debajo de lo que uno quiere lograr, por eso le puse en rojo ahí. La inflación, la meta es 0,17 y los últimos 6 meses el promedio es 0,02, lo cual implica un anual de 0,27, o sea, mucho menos que el 2% meta. Yo creo que si Europa sigue así como va a terminar con un problema como el de China, donde la inflación es demasiado baja y van a tener problemas por subirla. Eso todavía no se ve totalmente en el año contrario. El año contrario todavía está sobre 2, pero el promedio de los últimos 6 meses mensual me está diciendo que el año contrario va a caer bajo 2 dentro de poco tiempo, tal vez 3, 4 meses. El crecimiento del PIB es bastante débil, 1,2% me parece que fue el año. Ahí ustedes lo ven. La verdad que no hay grandes novedades. Esto incluye 2024, lo que pasa es que me saltó 3 años, entonces todavía no aparece en el gráfico el 2025. En China, como les decía, la inflación está, de hecho, creo que bajó el último dato, sí, bajó a menos 0,7, tampoco alcanzó a salir porque esto salió creo que el domingo, pero estamos en terreno incluso negativo en inflación total y también en inflación a nivel del productor. China tiene un crecimiento bajísimo de la cantidad de dinero, una política monetaria muy contractiva, si uno la mira por ese lado, y no han logrado levantarlo. La meta de inflación de China era 3%, como casi todos los países no desarrollados, y sin embargo la bajaron a 2%. Una de las formas de lograr las metas de uno es bajarlas, hacerlas más fáciles, pero por ahora no están caminando para allá, al contrario. Y la economía china tiene grandes problemas, como ustedes seguramente bien saben, inmobiliario, etcétera, y ahora con la guerra con Estados Unidos la cosa se pone aún más oscura. Dicho sea de paso, ni hablar de México. En México la cosa se pone mucho más complicada con los Estados Unidos. El crecimiento chino, ellos publican 5%, pero como les decía, la verdad que nadie les cree. Yo creo que el crecimiento de ellos de verdad puede ser del orden de 3, 3,5. Por ejemplo, solo un dato, hay 1000, pero solo un dato que les doy: las importaciones en enero cayeron 8,4%, y eso no pasa en un país que crece el 5%. Así que la cosa no cuadra. Ok, ese es el mundo, así como les decía, súper rápido. Hablemos un poquito de Chile ahora.
Lo que está pasando en Chile es bastante interesante en varias cosas. Por primera vez en muchísimo tiempo, desde el año 22, que las expectativas de las empresas, del INSEE, está, perdón, parece que lo puse al revés. Sí, el INSEE está arriba, lo tengo al revés en los títulos, perdónenme por eso. Es el INSEE que está arriba, con ese número rojo 008. La expectativa está por encima del promedio histórico y las personas están todavía, aunque ha mejorado la confianza sigue mejorando, ahí está las personas, el rojo, está acercándose a ser, yo diría, pesimista, pero no altamente pesimista, y el de las empresas está levemente positivo. Por lo tanto, muy buena noticia porque la expectativa de los empresarios es más importante, no porque los empresarios sean más importantes, pero afectan más las decisiones de inversión, mientras que las personas tendemos a consumir no tanto basado en expectativas, sino basado en nuestro ingreso corriente. Así que buena noticia por ese lado, con una perspectiva un poquito mejorada. También el IMASEC ha ido levantando cabeza, el IMASEC de enero fue muy bueno, un poquito mentiroso, pero bueno, y el de febrero lo mismo, también un poquito mentiroso, pero bueno. Si uno mira particularmente la línea roja que tienen ustedes ahí, este es el nivel del IMASEC, y el nivel del IMASEC ha ido subiendo bastante mejor que en ningún periodo, yo diría, de muchos años, después del salto post-pandemia. Así que buenas noticias por ese lado que conversan bien con las mejores expectativas de las empresas. La inflación, y esto es un dato muy importante, de hecho creo que esa pregunta nos llegó antes. La inflación no cede. O sea, lo que ha pasado con la inflación, Chile es un reflejo de lo que está pasando en casi todo Occidente. Un salto gigantesco para la pandemia, una baja muy fuerte con política monetaria contractiva de todos los bancos centrales. Pero la cosa dejó de caer, como que ya llegó a un minuto donde dejó de caer y lamentablemente no es la línea meta en Chile, el 3%, aquí está la meta, no es la meta que quieren los bancos centrales. Varios bancos centrales, incluyendo el chileno, tomaron medidas de rebaja de tasas porque la cosa venía bien, pero como les digo, esto dejó de caer. Esto significa un problema adicional para nuestra política monetaria. Nuestra tasa hoy día es 5%, la de Estados Unidos, como les decía, 4,33%. Yo creo que es sumamente riesgoso para Chile hoy bajar la tasa por debajo de la tasa de Estados Unidos. Eso podría generar una alza relevante del tipo de cambio. Por lo tanto, yo creo que nuestro Banco Central tiene muy poco espacio para bajar la tasa de interés, quizá un cuarto de punto, incluso medio punto lo considero demasiado riesgoso, estaríamos en el borde del rango de Estados Unidos. Por lo tanto, el espacio de bajar tasa yo creo que es casi inexistente y no espero nada realmente de aquí a 6 meses, por decir un plazo. Digamos. Aquí está la inflación mensual chilena, aquí los datos son más malitos, el IPC y el IPC sin volátiles promedio de los últimos 6 meses fueron 0,43 y 0,32, nuestra meta de 3% anual se traduce a 0,25 a nivel mensual, por lo tanto hemos estado, bueno, en promedio de los últimos 6 meses por arriba de la meta. Esos promedios equivalen a 5,3 y 3,9 anual, o sea, estamos por sobre lo que queremos en los dos indicadores. Recordemos que el indicador sin volátiles, la idea es que sea un mejor predictor de la inflación futura. O sea, el mejor predictor individual de inflación futura nos estaría diciendo que vamos camino a 3,9 y eso no es lo que queremos es 3. De nuevo, un punto uno dice no es tanto, pero la verdad que no deja de ser importante dentro de una meta que es 3, es un tercio arriba de la meta. La cantidad de dinero en Chile se ha estabilizado en torno a un crecimiento de tipo 5%, con ese crecimiento de 5% más un 2% de crecimiento de PIB. Esto debiera eventualmente llevarnos a un crecimiento de precios del orden del 3%. Yo creo que eso va a ocurrir, pero se va a demorar un tiempo. Y aquí lo que tenemos es las colocaciones en moneda nacional.
que han venido bajando y acercándose y alineándose con el dinero. Los bancos reciben depósitos y eso es lo que prestan, por lo tanto estas líneas tienen que estar más o menos relacionadas. Se produjo una discrepancia en este periodo, pero ahora ya está más alineado y con ese crecimiento de colocaciones bajo el 5%, eso implicaría que la inflación efectivamente debiera ir a la baja a futuro, pero también es negativo por el lado del crecimiento. Eso es parte del reflejo de la caída de la inversión en los últimos años, que como les decía al principio, dada la expectativa, puede que algo recupere. Quizás algunos más cínicos dirían, capaz que recupere, pero con el nuevo gobierno, ya veremos. ¿Algún otro dato importante de Chile? Bueno, solo darles una idea, yo simplemente se pregunta mucho estas cosas. Yo creo que el tipo de cambio chileno sigue estando, quizás ahora no, a 930 ya está dentro de un rango más o menos razonable, pero todavía está levemente alto respecto quizás al equilibrio a largo plazo, porque estamos generando un muy buen superávit comercial. Vamos a ver qué pasa con la guerra comercial con Estados Unidos. Perdón, que Estados Unidos está promoviendo, gracias a Dios, Chile es chico, así que hasta ahora Trump ni siquiera nos ha mencionado. Yo creo que lo ideal es que ojalá nunca nos mencione y pasar, ¿no es cierto?, calladito, o piola, como decimos en Chile, pero no sé si eso va a durar. Ojalá que dure y siga peleando con los más grandes y no con nosotros. Lo dejo hasta ahí y aquí nos quedamos con Martín para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Valentín. Muchas gracias por los comentarios y por la presentación. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Exacto, y ahí te ven más grande. ¿No? No sé si sea lo que quiere la gente, pero bueno. Bueno, oye, muy bien, tenemos muchas preguntas, así que aprovecho de agradecer a todos los que nos han mandado preguntas. Y justamente hay una que engancha muy bien con lo último que dijiste respecto a la guerra comercial y eventual impacto en Chile. Entonces la pregunta es si Estados Unidos pusiera aranceles a productos chilenos, ¿tenemos capacidad de responder a ello y qué efectos podría tener en la inflación y el crecimiento de Chile? O sea, yo diría que la capacidad nuestra de responder a eso es bastante pequeña. Esto me recuerda a los chistes esos del elefante que pelea con unos ratones, qué sé yo. La verdad que nosotros no le haríamos ni cosquilla, quizá con una respuesta muy dirigida. Canadá, por ejemplo, el primer ministro de Ontario les dijo, le voy a cortar la energía eléctrica que le venden a estados del norte de Estados Unidos. O sea, cosas de ese tipo podríamos tratar de buscar algo, pero la verdad es que si me preguntan a mí, no se me ocurre qué podríamos hacer para que a Estados Unidos le doliera. La forma de buscarlo quizás es tratar de atacarlo algo que afecte a un estado que es importante políticamente para Trump. Qué sé yo, algo que afecte a Wisconsin, por ejemplo. Pero la verdad es que no se me ocurre. Yo lo veo súper complicado. Si nos suben los aranceles, Chile, igual que los otros casi 200 países del mundo, es un país de esta perspectiva pequeño. Hay muy poquitos países grandes, Estados Unidos, China, un par más, y por lo tanto, nosotros, lamentablemente, todos los aranceles nos pegarían a nosotros y nos afectaría negativo. Subiría el tipo de cambio y la inflación subiría tanto porque el tipo de cambio sube como por incertidumbre. Por lo tanto, no, para nosotros sería totalmente negativo sin duda. Oye, Valentín, y la moneda, la cara contraria de la moneda. Si nosotros seguimos al ser chicos y pasamos desapercibidos y no tenemos ningún arancel, ¿podemos sacar alguna ventaja respecto de países que sí están siendo presionados? Es un punto súper importante, que bueno que no sé si fuiste tú o vino la pregunta. No, es una pregunta de alguien aquí, de alguien muy... No, súper bueno, porque fíjate que lo que pasa es que lo que Trump reclama, oye, y esto, hay una entrevista de Trump con una persona famosa de televisión hace, no sé, 30 años, donde
le preguntan como empresario, ¿qué piensa de la cosa comercial? No sé qué. Y el tipo dice, mire, lo que pasa acá es que hay muchos países que nos hacen trampa. Hacemos un acuerdo de no tener aranceles y no ponen aranceles, pero tratan de exportar a Japón, no te dejan, te limitan por medidas no arancelarias, qué sé yo, medidas de seguridad, de sanidad, de una manera u otra te dificultan y te hacen imposible exportar. Eso decía Trump hace 30, 40 años. Entonces, la gracia de Chile es que nosotros no hacemos eso, nosotros somos de verdad abiertos. Y por lo tanto, yo esperaría que lo más probable es que, aunque nos miren de repente, probablemente decían no golpear, ¿no? Y eso, por supuesto, es una ventaja. Ahí lo que tenemos es lo que se llama desviación de comercio. Puede que se nos abra espacio, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos cosas que México exportaba. Pan, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Así que sí, hay un espacio positivo, pero yo diría que la probabilidad está súper cargada al lado negativo, porque es cierto, porque esta guerra va a afectar al mundo. El mundo entero va a ser menos productivo si la guerra no se controla. Y si el mundo entero es menos productivo, la parte negativa nos pega mucho más que este marginal positivo. Pero sí, hay un espacio. Ok, muy bien. Trump está acaparando bastante de las preguntas como era de esperar. Llamó la atención ese gráfico que comparaba la agresividad de Trump 1 versus Trump 2. Entonces hay una pregunta. ¿Cuánto duró la guerra comercial en el primer gobierno de Trump y cuánto se espera que dure esta? ¿Y cuándo se deberán recuperar los mercados de estas bajas que hemos visto ahora recientemente, este inicio de año? Chuta. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó la guerra? Pucha que es difícil, ¿eh? Yo diría que la otra guerra de Trump, en cierta medida, nunca terminó, porque Trump le subió la tarifa a la gente, a los rivales, eh, y las de China quedaron ahí y nunca bajaron, ¿no? Entonces, bien difícil la pregunta, pero yo diría que en la parte más activa duró algo así como un año y medio, una cosa así. Yo esperaría que ahora con la velocidad mayor puede que dure menos, pero en el fondo la guerra, entre comillas, total no va a terminar, sino que muchos aranceles van a quedar más altos por mucho tiempo. Eh, lo que aquí se está rompiendo, en realidad, es el acuerdo global de comerciar en forma más libre entre todo el mundo. Y yo creo que eso no va a volver. Costó mucho ponerlo, ¿ah? Yo me acuerdo en la universidad, alguien me habló de una cosa que se llama GATT, G-A-T-T, Acuerdo General de Tarifa y Comercio, o Turismo, algo así era. Y yo en ese tiempo dije, esto estamos hablando en los años 80 más o menos, y dije, esa cuestión, o sea, no existe, o sea, no había nada de comercio mundial abierto, así como hoy día tenemos en la Organización Mundial de Comercio. De este GATT, nació la Organización Mundial de Comercio. Entonces, tomó, yo diría, por lo menos unos 20 años más, del 80 en adelante, que esta cosa agarrara vuelo. Y después me enteré que esta idea partió el año 47. 1947. Después de la Guerra Mundial dijeron, tratemos de no tener guerra, seamos amigos y comerciemos entre nosotros para no tener guerra, esa fue un poco la idea. Y que es la misma idea de la Unión Europea. Entonces, una cuestión que se demoró 50 años en construirse, está siendo destruida frente a nuestros ojos ahora, lo cual me da una pena terrible. Ojalá que esto pare y se devuelva un poco, pero yo lo veo bien difícil, por lo menos por los próximos 4 años. No sé si me alargué o me alejé mucho de la pregunta inicial, pero en el fondo, esto es como la guerra de Corea. No están disparando balazos, pero no hay paz. La paz no se ha firmado. Muy bien, muy bien. Seguimos con el internacional y después vamos a pasar a cosas más locales, ¿ya? Si finaliza la guerra de Ucrania y Rusia, ¿eso provocaría cambios económicos positivos a nivel global? A ver, yo diría que sí, pero no mucho. Desde el punto de vista práctico, Ucrania y Rusia son, no son cero, pero son poco de la economía mundial.
Los cambios positivos igual serían, yo diría, varios. Habría una presión menor sobre los grandes déficits que tienen los europeos y Estados Unidos. Habría una, dependiendo qué tan amigos quedemos, digamos, va a haber la posibilidad de importar granos y otras cosas de estos países, el famoso tema de los minerales poco comunes. O sea, sí habría algún efecto positivo, pero yo diría eh, no una cosa que nos dé vuelta al análisis. El PIB mundial podría que ser un par de décimas más, una cosa así. Ok. Empezando a amarrar con Chile, ¿alguna noticia que veas tú que permita estar optimista respecto al crecimiento de la economía, el nivel del cobre, algún aumento del consumo chino, o incluso la reforma de pensiones? ¿Qué impacto puede tener en el mercado? ¿Alguna idea de esas que te parezca relevante, Valentín? Sí. A ver, yo diría, o sea, lo primero que me parece a mí positivo para el crecimiento de Chile es lo que mostré en el gráfico, primer gráfico de Chile, es la mejora de expectativa de parte de los empresarios. ¿Por qué ha mejorado la expectativa de los empresarios? La verdad que yo creo que hay hartos temas y sin duda la reforma de pensiones es una. O sea, como que por fin logramos hacer algo sustantivo, y tú Martín, nos puedes explicar qué tan sustantivo es, con una reforma que veníamos conversando hace 20 años. Al menos yo recuerdo en Principal, creo que el año 2001, empezamos a decir que había que hacer reforma de pensiones, que el sistema necesitaba ajustes de parámetros y qué sé yo. Por lo tanto, y ciertamente la discusión fue súper fuerte y potente en los últimos 10 años o más. Por lo tanto, hemos logrado destrabar temas que nos tenían complicados, donde no podíamos llegar a acuerdos. Así que eso a mí me da un poquito más de confianza, como que la incertidumbre alta de que la reforma además podía ser una cosa muy dramática, también se disipó gracias a esta reforma que se hizo. Así que yo creo que hay, digamos, pequeños aspectos favorables. Y el IMASEC está mostrándose mejor que el último tiempo. La economía, yo siempre he dicho, la economía en general en el mundo y en Chile, es gente trabajando, buscando la vida, ¿no es cierto?, buscando vender y comprar, y la gente ha respondido súper bien con esta famosa palabra de la resiliencia. Eh, Ahora, eso no quiere decir que no tengamos problemas. El tema mundial, preocupante, y el otro problema que tenemos es el déficit fiscal. Porque a propósito, Estados Unidos tiene un déficit fiscal, pero como les decía, gran parte de la deuda es con ellos mismos, y además emiten la moneda mundial. Nosotros no tenemos esa situación. Hemos ido gastando los fondos internacionales, hemos ido teniendo déficits fiscales muy altos. El déficit fiscal del año pasado fue 3,2%. En general, todos los economistas y particularmente, y esto es muy importante, las clasificadoras de riesgo se empiezan a poner nerviosos con déficit sobre 3. La meta era 1,9, entonces no hemos podido corregirlo. Los impuestos recaudados en enero son los últimos beneficiados por estos impuestos transitorios por el incendio de Viña. La realidad nos va a empezar a caer en febrero, así que hay problemas fiscales, pero yo diría, por el lado optimista, un mundo no le veo mucho optimismo, salvo que, bueno, aquí hay otra cosa más. Existe la posibilidad, aunque yo la veo remota, de que Trump esté haciendo todo esto para conseguir otras cosas y devuelva eventualmente muchos de estos aranceles, no con China, pero con los otros, con Canadá, con México. Eso podría ser algo positivo también por el lado externo. Por el lado interno yo creo que simplemente es la mejora de expectativa. Eso es lo principal. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ahí, en el tema de la reforma de pensiones, coincido contigo en que haber hecho una reforma baja la presión política por cambio y baja la incertidumbre en algo que es bien relevante para el mercado de capitales y para el mercado laboral también, sin duda, y con algún efecto en el crecimiento. Así que yo creo que es bien importante que ojalá no se abran nuevas discusiones sobre reformas de pensiones
y eso le dé cierta estabilidad a un proceso de implementación que hace muy largo. Tú sabes que la implementación de los cambios en la reforma de pensiones, y se habla poco de esto, va a durar, no sé, yo creo que 5 o 6 años. Así que tenemos un largo periodo de implementación con todas las gradualidades y la entrada en vigencia de cada una de las reformas. Pero sin duda que también hay uno de los aspectos de la reforma es que va a aumentar el ahorro obligatorio y ojalá también el ahorro voluntario, digamos, y eso tiene impacto en el mercado capital. Entonces, ¿cómo ves tú ahí el impacto o las proyecciones de renta fija? Ahí del IPSA hay un par de preguntas de eso. ¿Qué va a pasar con la renta fija? ¿Qué va a pasar con el IPSA? Y si es que tiene impacto eso o alguna otra cosa en las rentabilidades de los fondos y cómo ves eso, Valentín. Sí. A ver, mira, súper buen punto, se me olvidó mencionarlo. A futuro, o sea, Chile tiene un problema hoy día de baja inversión. Y a futuro, con esta reforma, debería haber más ahorro y por lo tanto más inversión sin necesidad de tener déficit de cuenta corriente, lo cual es muy importante. Chile no es un país que tenga la posibilidad de tener un gran déficit de cuenta corriente, no somos un país grande ni emitimos la moneda mundial. Por lo tanto, ese otro aspecto positivo que se me olvidó mencionar, que bueno que lo trajera a colación, Martín. Respecto a las inversiones, la verdad que, bueno, la cosa está complicada como siempre. Nunca es fácil esto. Pero yo diría, por un lado, hay altos riesgos de que este periodo de transición, como lo llamó Trump, aquí hay un periodo de transición grande, ¿eh? No solamente en términos de la guerra comercial, sino también el propósito de Ucrania. Estados Unidos quedó con un gasto desproporcionadamente alto de defensa dentro de la OTAN. Y eso Trump está tratando de forzarlo, y lo hizo también la vez pasada, a los europeos que ellos gasten más, y no sé si Estados Unidos va a gastar menos, pero por lo menos que Europa gaste más. Por lo tanto, hay un reacomodo global que yo creo que es bien peligroso. ¿Qué significa este reacomodo global y todos estos riesgos globales? Que las monedas emergentes se deprecian. Entonces, hay un peligro, a pesar que el tipo de cambio chileno está un poquito alto, a mi juicio, para mí el correcto es en torno a 900. No es algo como para transar por eso, pero yo creo que está un poquito alto. Eh, pero se puede ir de nuevo a 1000 porque hay ruidos externos. Por lo tanto, yo diría para inversiones hoy día, no hay que abandonar la parte accionaria internacional. Y estamos mirando mucho los precios. Estados Unidos estaba carísimo a principios de año y ahora está a un precio de utilidad un poquito alto, pero no tan exagerado. 24 tengo yo versus 21, que podría ser un número más promedio. Están bastante baratos los países complicados. Está bastante barato Brasil, está como en 10. Está bastante barato todavía Chile, fíjate. Sí, yo creo que una mezcla donde uno privilegia Estados Unidos y en particular eh, sectores no tan caros de precio. Yo encuentro, por ejemplo, súper cara la parte de tecnología, y si uno quiere una inversión más tranquila a largo plazo, yo creo que hay que irse incluso al sector financiero, que está bastante barato, y a las utilities y ese tipo de cosas. Pero yo creo que Estados Unidos sigue siendo el lugar donde hay más crecimiento, más innovación, y yo lo mantendría sobreponderado en la cartera accionaria global. En la cartera global yo tendría más renta fija que renta variable respecto a mi norte, siempre digo, la edad es más o menos la renta fija que uno tiene que tener. Entonces, dentro de eso yo mantendría un poquito más de renta fija. La renta fija en Chile tiene la gran característica de estar indexada a la inflación, por lo tanto estamos protegidos ante alza grande de la inflación a través de la web. Yo creo que eso hay que sobreponderarlo. Eh, y la gracia de Latinoamérica es que está barato y se mueve totalmente distinto al resto del mundo. Así que yo haría una cartera privilegiando a Estados Unidos, accionario, privilegiando a Latinoamérica, privilegiando la renta fija, particularmente la chilena. Muy bien, muy bien. Ahí comentar que efectivamente el retorno de este inicio de año de los fondos ha estado mixto.
Los fondos con mayor renta variable, por la exposición a Estados Unidos y otras, ha tenido un inicio negativo, pero los fondos más conservadores, que tienen más renta fija, han tenido un inicio positivo. Y la verdad es que estamos empalmando un periodo de retorno bastante positivo de los fondos, los que vimos el año pasado también. Así que, y efectivamente en estos escenarios de volatilidad, recordar que siempre hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Diversificar bien, apoyarse en profesionales que estén dedicados todo el tiempo a tomar las mejores decisiones de inversión, y evaluar muy bien para horizontes de inversión de largo plazo, como es generalmente el tema relacionado a las pensiones, obviamente dependiendo de la edad o del momento de la etapa de la vida de cada una de las personas, pero cada uno tiene que tomar esas decisiones de acuerdo a esas variables, y hoy día está efectivamente muy difícil. Los que intentan hacer market timing con la volatilidad de estos mercados, eso es algo, una apuesta bastante arriesgada. Voy a tomar un par de preguntas sobre reforma de pensiones, y solo mencionar algunas cosas muy rápido. La reforma de pensiones todavía no se promulga, la nueva ley debiera estar promulgada muy luego, ya fue aprobada por el Tribunal Constitucional, hoy día está en un proceso de revisión de la Contraloría, y a partir de eso empiezan a correr los plazos de implementación, y solo mencionar que las primeras personas que se van a ver afectadas por esta reforma son a los 6 meses, empiezan a aplicar las nuevas montos de la PGU para los mayores de 82 años, y además empiezan a aplicar algunos beneficios, como el beneficio de la compensación para las mujeres pensionadas mayores de 65 años. En 6 meses más debieran empezar a ver esos beneficios. Y en 10 meses más empieza el beneficio de la garantía de 0,1 UF por año cotizado para los hombres que tienen más de 20 años cotizados y las mujeres más de 10 años. Todo eso nosotros ya lo estamos empezando a comunicar de manera personalizada a todos los afiliados y a todos los que se van a ver afectados por esta reforma. Así que cualquier duda, por favor, nos preguntan, estamos para contestar eso. Otro comentario es que ha salido bastante, ¿qué pasa con el APB, con los depósitos convenidos, con la cuenta 2? Y la verdad es que la reforma de pensiones, que está en proceso de ser aprobada, no tiene ningún cambio respecto a eso. El APB, el depósito convenido, en cualquiera de sus modalidades, sigue exactamente igual, con los mismos beneficios tributarios, con los mismos topes, con las mismas reglas, para poder hacer uso de esos ahorros en el momento más apropiado, y que depende de la situación tributaria, de la etapa de ahorro, de trabajo de cada una de las personas, de nuevo en decisiones que afectan a cada uno de manera distinta, y que de nuevo nosotros estamos disponibles, por supuesto, para poder ayudarlo a tomar la mejor decisión posible. Pero depósito convenido y APB siguen exactamente igual que hoy día. En el futuro, cuando se cambien los fondos, los multifondos, como los conocemos hoy día, por los nuevos fondos generacionales, que todavía no sabemos exactamente cómo van a ser, porque se va a definir eso en un periodo de 2 años a partir de ahora, la verdad es que las personas con sus ahorros voluntarios van a poder seguir eligiendo el fondo que sea de su mejor preferencia, se van a poder cambiar de fondo a través de nuestras herramientas digitales, igual como lo pueden hacer hoy día, y también nosotros vamos a estar ahí disponibles para asesorarlos para que tomen la mejor decisión, dependiendo de la realidad, de las necesidades, de las características de cada uno. Así que no hay cambios por ese lado. Sí va a haber una mayor oferta de fondos en los cuales los ahorros de APB, los ahorros voluntarios, pueden ser usados. Les recuerdo que eso es distinto a lo que va a pasar con el ahorro obligatorio. El ahorro obligatorio no se va a poder elegir, sino que va a ser determinado por ley en qué fondo puede estar. Pero eso es solo para la parte obligatoria. La parte voluntaria va a ser a elección de cada una de las personas. Así que estamos cerca de terminar. Hay algunas preguntas adicionales, Valentín, y yo creo que hay una que es bien interesante, porque ya estamos en marzo empezando el tema de campañas de elecciones presidenciales y del Congreso hacia final de año acá en Chile. ¿Cómo ves tú el impacto de eso en la economía y en la bolsa local? Sí. Mira, me voy a tomar la libertad de hacer una
un breve comentario respecto a lo que decías tú de los fondos generacionales. Esta transición se hizo en México, hace como unos, ¿te acuerdas, Martín? Como 10 años atrás más o menos. Sí. Y por lo tanto, Príncipe, tienes la experiencia haber manejado esa transición en México la vez pasada. Respecto al tema eleccionario, bueno, yo creo que es parte de la mejora de expectativas. Y esto quiero ser bien apolítico, pero lo que está pasando de manera muy fuerte en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica, es que la oposición gana todas las elecciones. Ha habido en los últimos, creo que 20 años, perdón, las últimas 20 elecciones, solo han ganado los que estaban en el gobierno o el mismo partido en Nicaragua, Venezuela y México. Y Nicaragua y Venezuela es dudoso que de verdad ganaron. Por lo tanto, eh, eh, ¿y eso qué es lo que refleja? La gente, y esto yo lo sigo en varios países, la gente cuando elige un presidente, el presidente es popular, obviamente, por eso lo eligieron, y tiene una popularidad en torno a 55, 60%, varía, depende del país. Y después empieza a bajar. De hecho, el presidente nuestro, Boric, tuvo la baja más rápida que yo nunca he visto. En 2 semanas ya estaba bajo creo que 40 por ahí. Y después se fue bajando, yo no he visto el número últimamente, pero andaba por 27, por 30. Y por lo tanto, cuando viene la elección, vamos a elegir a alguien que a la mayoría de los chilenos nos guste más que los otros. Por lo tanto, es casi tautológico que vamos a tener una expectativa más positiva porque la persona a la cual elegimos es la persona que, no sé, pues 50 o 55% de la gente la encuentra mejor que las otras personas. Y por lo tanto, se viene un periodo de bonanza, normalmente en términos de expectativa, más allá de que elijamos a, qué sé yo, hay altos candidatos, el Matei, Kaiser, Cast, Toá, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que va a haber un periodo, efectivamente, una especie de veranito de San Juan, y cuánto dure ese veranito va a depender de lo que haga el gobierno cuando llegue. Entonces, yo creo que vamos a estar con expectativas hacia el alza y mejorando de aquí a fin de año. Y cuánto dure eso después de marzo del año próximo va a depender del gobierno que salga y las medidas que tome. En todo caso, yo estoy menos pesimista que antes. No sé si decirlo así, pero yo creo que, como tú bien decías, en la reforma de pensiones, estamos logrando volver a esto de llegar a acuerdos, de no pelearnos todo el tiempo. Así que ojalá que por ese lado andemos un poquito mejor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Martín. Terminamos entonces con un toque de optimismo de parte de Valentín, lo que me parece muy bien y desde luego, Valentín, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad y ya veremos qué pasa con Trump, qué pasa con la elección en Chile, qué pasa con la inflación, gran tema. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias Valentín por la presentación y le agradezco a todos los que nos acompañaron esta mañana, muchas gracias por las preguntas que además hacen aquí transpirar a nuestro relator, pues son bien interesantes y muy difíciles, así que esa es la idea. Les agradezco mucho y les deseo que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego a todos. Chao, Martín.